Jesucristo le dijo a los discípulos una parábola. El reino de Dios es como una persona que al salir de viaje llama a sus servidores y les confía sus bienes. A alguien le da 5 talentos, a otro 2 y a uno solo, a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió de viaje. El que había recibido 5 talentos negoció y ganó otros 5. De la misma manera el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió 1 cavó un hueco en la tierra y ocultó el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido 5 talentos se adelantó y presentó otros 5. Señor, me ha confiado 5 talentos, aquí están otros 5. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo el Señor. Ya que respondiste fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30. Lo grande que eres y los talentos que tienes funcionan al servicio de los demás. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 31 de agosto, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos propone hoy pensar en una advocación mariana, la celebración de la Virgen de las Lágrimas. Es italiana la versión Nostra Signora delle Lacrime. Se celebra esta advocación que aparece en Siracusa, Italia, a mediados del siglo XIX, cuando una imagen del Corazón Inmaculado de María derramaba lágrimas en repetidas ocasiones, y el milagro sucede en el año 1953 en la casa de los esposos Angelo Lanusso y Antonina Lucia Giusti. En su dormitorio tenían una imagen de la Virgen María. Durante 4 días, entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre, de los ojos de la Virgen caían lágrimas. La primera en darse cuenta fue Antonina. En ese momento se encontraba en embarazo de su primer hijo. Los esposos Lanusso habían recibido la imagen como un regalo de bodas y el párroco de la localidad, don Giuseppe Bruno, llegó a la casa de la familia Lanusso y acompañó con algunas personas el milagro que se iba desarrollando. Pasó el tiempo y llamaron científicos, personas muy competentes en el tema. El 12 de diciembre del año 1953, los obispos de Sicilia declararon unánimemente que la imagen de la Madre de Dios había soltado lágrimas, había derramado lágrimas. Y así lo dijo el Papa del momento, el Papa Pío XII, lágrimas de la Virgen María. Hoy la advocación Nostra Signora delle Lacrime. Lo grande que eres, los talentos que tienes para el servicio de los demás. Tiene toda la razón. Si una persona entiende que cada ser humano llega a este mundo con inteligencia, sabiduría, talentos, destrezas, maneras de ser muy particulares, que el ser humano simplemente dice, yo no sé, esa es mi forma de ser. Yo no sé, yo entiendo rápido las cosas, no sé explicarlo por qué.
Yo no sé, me gusta la pintura y se me facilita y lo hago bien. Entonces cada persona cuenta su propia historia, pero uno no escucha decir así con frecuencia como que le doy gracias a Dios porque me envió a este mundo con ese talento. De eso se trata hoy. Dios le regala a cada persona su propio talento o sus talentos y la razón de ser es para el servicio de los demás. Cuando el talento no está para el servicio de los demás, entonces ya deja de ser talento y se convierte en una dificultad, en un problema, en algo bien cansón y molestoso en la sociedad. Hay como un pecado común que yo he escuchado a lo largo de cantidad de años. La gente habla y yo le hice, yo le di, gracias a mí. No sería la persona que es si yo no le hubiera ayudado. Queda uno impresionado de que la Biblia dice todo lo contrario, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. O la Biblia dice, si tienes la manera de servirle a los demás, talentos, gracia, sabiduría, sírvele desinteresadamente a los demás. No entierre el talento y no se entierre usted mismo como persona. Pídale a Dios una gracia que cada vez que usted le sirva a una persona, se le olvide, no lo guarde en la memoria para que le pueda servir a miles de personas durante toda su vida. Ahí es donde está el punto del tema de hoy. Lo grande que eres como ser humano, lo talentoso, lo sabio y lo inteligente, póngalo al servicio, sírvale bien a los demás. 3 frases para hoy. Tenemos 3 máximas. La primera, el servicio que más cuesta es el más bendecido. La segunda, el verdadero poder se trata de servirle a los demás. Si quieres tener poder en una sociedad, arranque a servirle a toda la sociedad. Y la tercera es de San Juan Pablo II, Papa. El amor es servir a los demás. No servirse de los demás, sino para servir a los demás. San Juan Pablo II. El reino de Dios aumenta, crece y produce muchos beneficios a muchas personas y llega a cantidad de espacios y lugares si cada persona que cree en Dios pone sus cualidades, sus virtudes, sus talentos al servicio de los demás. Todos tenemos talentos, sí. No existe ni una sola persona que no tenga una cualidad, un talento, una manera de ser, de defenderse en este mundo. No existe esa posibilidad. Todos tenemos talentos. No existe ninguna persona que no tenga nada para ofrecerle a los demás. Una persona le diga, es que yo no tengo nada para ofrecerle a usted. El Salvador del mundo propone entonces la tarea, cómo hacer crecer el reino de Dios con los talentos que tiene la persona. Cómo hacer crecer el reino de Dios. Yo recuerdo hace unos 20 y pico de años atrás en una parroquia, se me acercó una señora que ya estaba pensionada. Y llegó un día a la Santa Misa y me dijo, padre, yo estoy aquí para servirle, póngame a hacer algo, yo quiero hacer algo, servirle a los demás, yo quiero dedicarme a servirle a los demás. Le dije, me parece muy buena la idea suya. Sí, se necesita una persona que atiende aquí, por lo menos en la misa del domingo, y se me ocurrió esa idea. Y ella estaba desde las 7 de la mañana ahí, como saludando a la gente que entraba al templo. Y cuando terminaba la Santa Misa, yo daba un aviso y decía, afuera está una señora que los va a atender y les va a dar un tintico. Ese es para que puedan compartir ahí un ratico. Y duró como 5 o 6 años cumpliendo esa misión. Como que si nadie, como así que nadie tiene un talento. Aquí estoy, padre, póngame oficios, dígame qué hay que hacer y yo hago alguna cosita por los demás. Esa es la respuesta correcta, es
todo aquello que hace organizar la comunidad, crecer la comunidad, brindarle un servicio a la comunidad. Y así quedó escrito en la Santa Biblia. Nos comportamos y somos revelando la presencia de Dios, prestándole un buen servicio a las demás personas, prestándole un excelente servicio. ¿Qué es lo que quiere Dios? Es el sistema, cómo funciona el reino de Dios. Trate a los demás como le gustaría que lo trataran a usted. Ponga los talentos al servicio de los demás. No haga lo contrario. Dios organizó el mundo de una manera perfecta y siempre existirá la posibilidad que una persona tenga un talento para servir a quien lo necesita. Una cultura enriquece a otra cultura. Una manera de pensar abre alternativas. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a poner los talentos claves en cada siglo. Van apareciendo las personas que necesita la iglesia, va apareciendo el que tiene que prestar el servicio. Ese es el papa que le tocó en ese siglo, ese fue el papa que eligieron en esa época, ese fue el papa que cambió la Iglesia Católica. En eso fue una revolución, ese hombre fue impresionante. Entonces, cuando uno estudia la historia de los papas, ve el servicio, cómo mi Dios va colocando el personaje que necesita ahí en la historia. Y entonces los que saben de historia y la manejan muy bien, entonces comienzan a dar nombres de papas, de pontífices, y a hablar de León XIII, de Pío XII, hablar de papas que como que me fueron rompiendo y abriendo historia y prestando ese gran servicio a la misma sociedad. Las personas debemos aprovechar los talentos para prestarle ese buen servicio a los demás. Y el buen servicio es cuando uno, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Lo grande que eres, los talentos que tienes, ponlos al servicio de las demás personas. El verdadero poder es servirle a los demás. El amor es servir a los demás, no servirse de los demás, sino servir a los demás. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.